Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al evento de presentación de las aulas tecnológicas. Soy Domingo Rodríguez, el subdirector general de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional, y mi papel aquí es muy sencillo. Voy a presentaros simplemente a nuestro magnífico ponente, que será el que lleve el peso de la presentación, y solamente pues darle las gracias a él en primer lugar, a Sergio San Martín Pinedo del Centro Somorrostro y secretario de Fundación y Empresas, sabéis, la asociación esta de Centros de Formación Profesional, a Javier Miranda de Digitales y a las empresas que colaboraron también con nosotros en la segunda parte de la presentación que luego veréis, que son Hewlett Packard, Huawei, Vodafone y Telefónica. A todos ellos muchísimas gracias y a vosotros por estar aquí. Simplemente deciros lo siguiente, las aulas tecnológicas no son, no quiero hacer ningún spoiler de la presentación de Sergio, pero no son simplemente un acúmulo de tecnologías, sino que la idea es que supongan también que funcionen como elementos tractores en lo que es la formación, es decir, que supongan un cambio de paradigma de la formación en relación con los espacios, en relación con los roles de los docentes, en relación con los roles de los alumnos y con las transformaciones metodológicas. Todo ello, obviamente, lleva a una modificación, si queréis, a un cambio de mentalidad en el tema de cómo tenemos que enseñar a nuestros alumnos, teniendo en cuenta que estamos en la obligación de dotarlo de una serie de competencias que le permitan insertarse en el mercado laboral, que sabéis que ahora pues exige determinadas competencias que aún bien se estaban haciendo, pero si disponemos de un elemento que pueda ser una fenomenal herramienta para hacer esto, pues creo que mejor nos irá a todos. Entonces, bueno, yo ya con esto he terminado, simplemente luego despediré el acto. Y Sergio, si te parece, te cedemos ya los mandos de la tarde y quedáis en las fenomenales manos de Sergio San Martín, que va a ser nuestro ponente estrella en este evento. Vale, muchas gracias a todos por asistir. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Domingo, por la presentación. Digo rápidamente para que no se me olvidara, por si acaso, el cable de conexión de alimentación del ordenador, por si acaso. Bueno, en primer lugar, aunque ya me ha presentado Domingo, soy Sergio San Martín, soy secretario de la Asociación FP Empresa, que, como bien ha dicho Domingo, es una asociación que ya tenemos 300 centros de formación profesional asociados de todas las comunidades autónomas y, cómo no, para pertenecer a FP Empresa hace falta ser miembro de un centro de formación profesional y, en mi caso, pertenezco al Centro de Formación Profesional Somorrostro, aquí de Euskadi, en Vizcaya. Agradeceros, Domingo, agradecer al Ministerio de Educación y Formación Profesional el poder participar, el poder estar aquí juntos con vosotros para charlar sobre las aulas de tecnología aplicada, y lo que voy a hacer ya es compartir la presentación. Y ahora la estaréis viendo y la voy a poner en pantalla completa. Vale, entiendo que ya la estáis viendo a pantalla completa, ¿verdad? Vale, perfecto. La presentación va a tener dos bloques. Antes estaba comentando Domingo. Un primer bloque, que es un poco el que más ha sido reflexionado, más he reflexionado desde nosotros, más he reflexionado yo, y un segundo bloque que es una presentación más realizada a través de la Asociación Digitales y de las 4 empresas que han nombrado antes Domingo: Hewlett Packard, Vodafone, Huawei y Telefónica. Deciros que, bueno, le hemos puesto el nombre cariñoso de Aula Ateca, pero la reflexión que hemos hecho viene dada o es fruto de la experiencia, no puede ser de otra manera además, de la experiencia que hemos ido consiguiendo, que hemos ido generando, en nuestro caso, al estar aquí en el País Vasco, pues a través de los diferentes desarrollos que hemos tenido aquí en el País Vasco, de los diferentes planes de formación profesional, liderados, impulsados por la Viceconsejería de Formación Profesional junto con Técnica, y que
y que no pretende otra cuestión que servir de apoyo, que serviros en las reflexiones que tengáis que realizar en cada una de vuestras comunidades autónomas con vuestros contextos, con vuestras situaciones particulares. No pretende, por lo tanto, marcar ningún camino concreto, sino ayudar en esa reflexión que probablemente posteriormente tenéis que realizar. Y comparto plenamente lo que has comentado, Domingo. No se trata de usarla o de tener tecnología, de implantar tecnología como tal, sino se trata de poner al servicio la tecnología del aprendizaje, mejorar el aprendizaje con el uso de la tecnología. Y para lo cual nosotros entendemos que hace falta un cambio importante, o por lo menos un cambio significativo en el concepto de uso de estas tecnologías. Se trata de generar un ecosistema entre profesorado, alumnado, la dirección y gestión de los centros también es muy importante. Se trata de cambiar, de hacer cambios para que esa tecnología realmente sea eficiente. La tecnología como tal, desde luego, es válida, es una condición necesaria, pero desde luego no es una condición suficiente. La necesitamos, pero además de la tecnología me faltan muchas otras cuestiones para que realmente tenga un uso eficiente, ¿no? Como tal. Bueno, en estas tres primeras diapositivas vais a ver un resumen de lo que va a ser esta descripción de este primer bloque, ¿no? Estamos hablando de una serie de tecnologías y de técnicas. Voy a referirme durante la presentación varias veces a los conceptos de escalabilidad y de sostenibilidad, porque un aula de estas características o similares entendemos también que no tiene por qué ser implantada desde un primer momento. Debemos, como decíamos antes, de tener un ecosistema, tener un entorno que permita el buen uso de las tecnologías, con lo cual es bueno tener una visión, tener un horizonte al que llegar e ir implementando las tecnologías aquellas que consideremos más adecuadas en cada momento por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces, hablaremos de la realidad mixta, lo que es todo el tema de las tecnologías inmersivas, del aprendizaje inmersivo, de la impresión, el escaneado 3D, de la conectividad entre equipos, el concepto de colaboración inteligente, de generar red. El concepto de red veréis que saldrá en muchos momentos de la presentación. La parte de conexión, vamos a hacer una versión superior al Wi-Fi que tenemos actualmente, que ya está en el mercado, el Wi-Fi 6, o el tema de la conectividad móvil, el tema del 5G o la fibra óptica, ¿no? Conexiones que permitan el uso de estas tecnologías de una manera también ágil y eficiente, ¿no? Aspectos como la visión virtual, visión artificial y otros conceptos que se pueden implementar o no y que tienen que ver también con estas grandes líneas que nos vienen desde Europa y que son totalmente razonables, como es la transición ecológica, ¿no? El plan de sostenibilidad y el plan de digitalización, ¿no? Pues el tema del ciclo de vida o el impacto de la huella de carbono. Bueno, en el concepto que tenemos en este nuevo aula, un aula más, vamos a decir, a caballo entre el contenido o el aprendizaje conceptual para prepararnos bien hacia el aprendizaje procedimental posteriormente que tendrá que llegar, es decir, tendremos que llegar a nuestros talleres, a nuestros laboratorios. El aula de tecnología aplicada lo vemos más como un paso intermedio, ¿no? Que facilite, que mejore ese aprendizaje y que nos posibilite llegar en mejor posición al aprendizaje procedimental, al taller, al laboratorio. Entonces, vemos que puede tener tres tipos de capas, por así llamarlos, en el aula de tecnología aplicada, ¿no? Una capa puramente tecnológica, lo que hemos visto anteriormente, que ahora detallaremos. Una capa física para generar un cierto confort en el alumnado y en el profesorado que esté en el aula, pues tanto a nivel de temperatura, de humedad, de luminosidad, etcétera, ¿no? Cuanto más confortable estemos, el aprendizaje será seguramente y la atención será mayor, ¿no? Y luego una capa emocional. Al final trabajamos evidentemente con personas y todos tenemos momentos mejores y peores y por lo tanto
poder gestionar la emoción, las emociones de la mejor manera posible, ayudándonos de la tecnología que cada vez lo permite más, puede quizás también mejorar, favorecer, entender lo que está ocurriendo y por lo tanto favorecer finalmente el aprendizaje, ¿no? Todo tiene sus limitaciones también y sus complicaciones, incluso algunas de ellas pues puede ser que hasta legales, ¿no? Con el tema de la intromisión en la privacidad de las personas y demás. Pero entendemos que la tecnología más el confort físico más el cuidado de la parte emocional que las tecnologías nos puedan aportar, pues pueden ser una combinación interesante, ¿no? A tener en cuenta. Y características principales, para ya entrar en cada uno de los ámbitos de las tecnologías que estábamos comentando, bueno, el concepto de red, el concepto de colaboración, de aprendizaje activo. No visualizamos este tipo de aulas no como un aula isla, sino como un aula en red, como un aula en colaboración con otras aulas similares de tu provincia, de tu comunidad autónoma o entre comunidades autónomas, ¿no? Un aula que aprendamos unos de otros, ¿no? Que compartamos unos con otros, ¿no? Por eso lo de los retos compartidos, donde lógicamente almacenaremos información que podrá ser utilizado fuera del aula, evidentemente, porque dispondremos o podríamos disponer de sistemas y de plataformas que así lo permitieran. Lo que os comentaba antes de la sostenibilidad, ¿no? Entendemos que tiene que ser un aula sostenible, no un aula que lo implementemos en un momento determinado, aunque lo podamos ir escalando, pero aquello que hemos implementado hoy, pues resulta que dentro de 2 o 3 años, si no ha habido un mantenimiento adecuado, si no hemos generado contenidos adecuadamente y ojalá contenidos en colaboración, pues probablemente nos quedemos razonablemente obsoletos en no mucho tiempo, ¿no? Se trata de buscar un sistema también que nos ayude a mantener, a sostener este aula, ¿no? Sistemas de reuniones diferentes, que vamos a contar, ¿no? Cómo ha ido cambiando en estos meses el tema de las reuniones, ¿no? Ahora estamos todos muy acostumbrados a utilizar pues este sistema Webex o Teams o Zoom o el que sea, pero todavía hay más cosas, ¿no? En la presentación que luego os pasarán. Veréis algunos vídeos, un par de vídeos donde nos puede dar una idea, sobre todo en uno de ellos, de qué tipo de reuniones podemos hacer, ¿no? Qué tipo de personalidades podemos tener en nuestro centro, en ese aula, sin necesidad de que estén físicamente, ¿no? Se está llegando a una evolución en ese sentido muy, muy interesante y que enriquece tremendamente el aprendizaje, o al menos es lo que pensamos. La posibilidad de conectar equipos y, por supuesto, y cómo no, el impacto que puede tener estas tecnologías con un uso correcto sobre la Agenda 2030, ¿no? Que también entendemos que, por supuesto, es interesante. Bueno, pues entramos en las tecnologías. Vamos en principio a tratar el tema de la realidad mixta, luego hablaremos de la impresión escaneado 3D, hablaremos de esa plataforma de colaborativa, las comunicaciones, iremos un poco pasando de una a otra en este orden más o menos. La realidad mixta, ¿por qué? Bueno, una forma, entendemos, de poder favorecer ese aprendizaje es a través de tecnologías inmersivas, ¿no? Hemos ido a hablar más de la realidad virtual probablemente, de la realidad aumentada también, y la realidad mixta cada vez empieza a ser más, y valga la redundancia, una realidad, ¿no? Todavía queda un poco de desarrollo quizás, pero sí es un tipo de tecnología que puede permitir un avance exponencial en el aprendizaje. Insisto que tendrá que haber otro tipo de contexto que favorezca este aprendizaje. No basta solo con la tecnología. Es muy importante eso siempre tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona así muy básicamente? Pues más o menos es una especie de combinación, como si juntáramos la realidad virtual con la realidad mixta, ¿no? Entonces lo que hace básicamente, y sin entrar en detalles porque yo tampoco soy un experto en ello ni muchísimo menos, lo que hace es generar un modelo en 3 dimensiones de la realidad que tú tienes. Es decir, de tu aula, una aula teórica, imaginémonos, pues es capaz de mapear ese aula física, real, en la que estás y sobre ese aula proyectar una serie de contenidos con los cuales puedes interactuar, ¿no? Entonces, no hace falta tener una pizarra o un proyector, sino que realmente a través de las gafas de realidad mixta eres capaz de
tener todo el entorno que estás viendo con tus ojos, con el cual puedes interactuar, ¿no? Puedes proyectar sobre él y puedes interactuar sobre él, ¿no? Insisto que aquí veis abajo a la derecha un recuadrito con un vídeo y por ahora no extenderme, y también porque probablemente la comunicación puede hacer que falle en algún momento, porque los vídeos suelen ir a trompicones, pues no merece la pena. Pero como lo vais a tener, ahí podéis ver un ejemplo, aunque seguramente habréis visto este u otros mejores, ¿no? Bueno, pues un poco este sería el contexto, ¿no?, de la realidad mixta. Necesitamos, lógicamente, aquí lo que hemos intentado es decir más o menos aquello que podemos necesitar. No son grandes cosas, otra cosa es de qué manera se pueden obtener y en qué grado de desarrollo está todo esto, ¿no? Es una tecnología que se sigue desarrollando y que se seguirá abaratando también, como ha pasado con la realidad virtual, que de las tres es la más asequible, ¿no?, ahora mismo. Bueno, pues hay unas gafas muy específicas que tienen una serie de sensores muy complejos, cámaras, giroscopios, etcétera, que lo que hacen es capturar esa información que os decía real y que luego te puedes proyectar sobre esa realidad que tú estás viendo, puedes proyectar bueno, una serie de contenidos virtuales, ¿no? Este sería un poco la manera de funcionar. Esa fusión de la realidad virtual con la realidad que tú estás viendo con los ojos. Entonces, esto facilita o puede llegar a facilitar sensiblemente, desde luego, el aprendizaje, la asimilación de contenidos. Personas que igual les puede costar más el seguir un tipo de desarrollo conceptual en aula, que aunque seamos formación profesional, evidentemente también tenemos desarrollos conceptuales, puede favorecer, puede hacer más accesible ese contenido y, desde luego, motivar más al alumnado, ¿no? Es un poco lo que pensamos con este tipo de realidad. ¿Qué utilidad puede tener esta tecnología, la realidad mixta? Bueno, la interacción con el entorno, una experiencia totalmente inmersiva, puedes tocar, manipular, estás constantemente interaccionando o puedes estar constantemente interaccionando, con lo cual te sientes protagonista de tu propio aprendizaje, como decimos aquí cuando hablamos de la metodología implantada en el País Vasco por la Viceconsejería, de la metodología de TASI, ¿no?, metodología basada en retos, ¿no? Cuando tú te sientes protagonista de tu propio aprendizaje, tu motivación sube, ¿no?, tu motivación aumenta, ¿no?, al aprender, ¿no? Entendemos que así vamos a asimilar mejor los conceptos, se puede trabajar en equipo maravillosamente bien, o entendemos que puede ser así. Incluso puedes trabajar en equipos dentro de tu aula, puedes trabajar con equipos de otras aulas, de otros centros en tu provincia, en tu comunidad o de otras comunidades autónomas, ¿no? Realmente puedes escalarlo hasta allá donde consideres que te pueda aportar, ¿no? Pero desde luego muy recomendable, ¿no? Siempre el tema de la colaboración. Bueno, pues al alumno le puede ser útil en esta medida. Luego viene la parte de generación de contenidos, ¿no? Viene que puedes generar diferente tipo de contenidos. Puedes generar contenidos transversales para asignaturas, para módulos transversales, módulos profesionales transversales como FOL, EIE, etcétera. Pero puedes desarrollar también, ¿por qué no?, contenidos para trabajar competencias transversales, ahí sí. Puedes trabajar también contenidos que puedan servir a, vamos a decir, técnicos, pero que puedan servir a toda una familia, que puedan servir solamente a unos ciclos de una familia o que puedan servirte, obviamente, solo a un ciclo concreto. Es decir, se pueden generar diferentes tipos de contenidos y ahí estará una de las claves en la generación de contenidos para que esta tecnología siempre sea útil, ¿no? No basta solo con tener un tipo de contenido o dos tipos de contenidos en una materia o en otra materia, sino que también tenemos que tener cierta capacidad de autonomía y poco a poco, previsiblemente, por lo menos contrastando con entidades y con otras empresas, ¿no?, que se dedican al desarrollo de estos software, están en esa clave, ¿no?, de intentar empoderar, ¿no?, al docente para que pueda ser capaz de generar cierta tipología de contenidos, con mayor o menor calidad, pero que pueda llegar a generar ese tipo de contenidos. Y si además conseguimos esa colaboración, esa interacción entre las diferentes aulas de tecnología aplicada, conseguiremos también, ¿por qué no?, compartir esos contenidos que
se pueden generar en un tipo de aula o en otro tipo de aula, ¿no? Y por supuesto, ya lo he dicho y no voy a ser más reiterativo, lo que supone todo esto en cuanto al impacto, en cuanto al enriquecimiento del aprendizaje, ¿no? Porque podemos incorporar otras figuras en el aula, aunque no sean presencialmente, o bien a través de avatares o bien a través de hologramas, que ya se está trabajando y hay, bueno, pues algunos ejemplos al respecto, todavía no muy difundidos, y por eso el concepto ese de escalabilidad, ¿no? Llegará, y parece ser que no a muy tardar, pues posibilidades de poder tener en el aula vía holograma, pues a una persona, un experto de una empresa, de un centro tecnológico, de otro centro de formación profesional, o un alumno de otro centro de formación profesional haciendo una presentación a alumnos que no conoce en otra aula de tecnología aplicada, ¿no? Pueden ser experiencias realmente enriquecedoras. Bien, pasamos a otra de las tecnologías, a la impresión y escaneado 3D. Aunque pueda parecer inicialmente que está más ligado al ámbito de la fabricación, que evidentemente sí, no se circunscribe exclusivamente a ese ámbito. Es decir, en todo aprendizaje, en todos los ciclos de formación profesional, en todas las familias de formación profesional, que de eso se trata también, eso es lo que nos une, ¿no? Dentro del aula de tecnología aplicada, que tiene que servir para todas las familias y para todos los ciclos de formación profesional, el prototipar, el escanear, el diseñar, el prototipar y por lo tanto al final construir, ¿no? Una pieza, un elemento a través de una impresión 3D que vamos a decir que son de unos manejos razonablemente sencillos, es muy útil y puede ser perfectamente utilizado, insisto, por cualquier ciclo formativo de cualquier familia profesional. La capacidad de creación que te puede dar, porque tienes que ir más allá de lo que es puramente el desarrollo conceptual, sino que vas ya a probar eso que te están diciendo o eso que estás aprendiendo conceptualmente, cómo se puede expresar, ¿no? Cómo se puede expresar en material, en materia, ¿no? A través de una impresión 3D. O cómo puedes trabajar el concepto del ciclo de vida de un producto, el concepto de economía circular, conceptos transversales necesarios en la sociedad y por lo tanto parte de nuestra misión, ¿no? Dentro de lo que es la formación profesional, porque lógicamente somos parte de la sociedad. Son conceptos muy trabajables desde esta tecnología. Aquí nuevamente, pues la capacidad de creación del propio equipo docente, la facilidad, las ayudas desde las propias direcciones y de los equipos responsables de los centros, pues pueden hacer que este tipo de tecnologías sean más fácilmente usables por un tipo de ciclos, o por todos los ciclos, ¿no? Que ese sería un poco lo ideal, ¿no? Podemos trabajar diferentes conceptos, insisto. Aquí veis algunos, es por no estar leyendo constantemente la pantalla, ¿no? Pero, en fin, podemos hablar incluso hasta trabajar el concepto de digitalización, ¿no? En ciclos formativos que quizás no trabajen directamente con la tecnología porque son ciclos pues, más relacionados, no sé, pues con la administración o en finanzas o aunque en general siempre hay algo de digitalización por medio, por supuesto, pero igual no tan acostumbrados con la que es la tecnología, pues aquí se tienen que familiarizar, pues a conectar dispositivos, a ver cómo va la conexión vía wifi o si es vía cable, en fin, cómo poder fabricar una pieza en una de las impresoras y otra pieza en otra de las impresoras y luego ensamblarlas, no por el hecho de que aprendan a fabricar, sino por el hecho de lo que estén estudiando, de lo que estén intentando comprender, que lo puedan verbalizar, ¿no? que se pueda tangibilizar, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo que queríamos también un poco plasmar aquí es simplemente, insisto, es una ayuda, es un apoyo pues por intentar expresar, ¿no? De una manera más clara pues opciones posibles, sin más. Aquí hablamos de dos tecnologías en impresión 3D, la FDM y la SLA, el concepto de granja de impresoras que se está llevando mucho, la conexión entre máquinas, habéis oído hablar de IoT, bueno, pues el IOM, pero es entre equipos, entre máquinas, vamos a decir, es un concepto totalmente análogo.
El escaneado, porque es una parte totalmente complementaria, el escaneado a través de una tecnología SLS. En fin, no nos importa tanto el tipo de tecnología, porque hoy es esta y mañana puede ser otra y pasado mañana puede salir otra. Lo importante es el concepto y el uso que se le puede dar a este concepto tecnológico, sobre todo esa parte, ¿no? Y aquí tenéis pues, bueno, un ejemplo de posible equipamiento necesario que entendemos que podría ser suficiente. Utilidad de todo esto, podemos desarrollar proyectos, antes decía, insistiré en esta idea mucho, porque seré pesado, pero porque entendemos que puede ayudar en la mejora del aprendizaje y en la motivación del alumnado, ¿no? Pero podemos hacer desarrollos de proyectos, por supuesto, interdisciplinares, ¿no? Basados un poco en el aprendizaje de la mejora continua, en el diseño, en ese prototipado que decía antes, la colaboración, y muy importante, con diferentes sectores socioeconómicos, no solamente con los más tecnológicos que nos pueden venir a la cabeza, sino también con el sector agrario, con el sector sanitario, con servicios avanzados, en fin, con diferentes ámbitos del espectro social y económico y, por supuesto, con las pymes en concreto, ¿no? Y aquí, permitidme también que haga alusión a uno de los programas que estamos trabajando en el País Vasco, en la FP Vasca, pues porque al final es lo que más conozco de primera mano y al final los ejemplos te van un poco a lo que más conoces en tu entorno, ¿no? Donde se lanzó ya hace unos años desde la Viceconsejería de Formación Profesional un programa que se llama Tekagune para tratar de trabajar y ayudar a las pymes y sobre todo a la pequeña empresa para innovar, ¿no? Y cómo también, pues facilitando también el acceso a algunos laboratorios, a algunos talleres nuestros, etcétera, ¿no? No con la idea de producir, que no, con la idea de ayudarles a innovar, a prototipar, a mejorar, incorporar la empresa, atraerla hacia el aula, consideramos que puede ser un valor diferencial y un valor también motivante para el alumnado, ¿no? Y como este ejemplo que os comento que, bueno, pues que ya trabajamos desde hace unos años en el País Vasco, ¿no? Entonces, con un aula, con este tipo de tecnologías, puedes ayudar también, puedes atraer a la empresa al aula, puedes hacer que colaboren con el alumnado o que el alumnado colabore, lógicamente, con necesidades que puedan tener puntuales para mejorar su aprendizaje, ¿no? Es una de las posibilidades, desde luego. Como tercera sí, tecnología destacable, y esta nos parece un poco como si fuera el core, ¿no? Como si fuera el alma mater de lo que podría ser la filosofía de un aula de tecnología aplicada, es el poder establecer una plataforma que te permita trabajar o que te permita gestionar este concepto de redes de aulas de tecnología aplicada, de aulas de tecnología aplicada, este concepto en red, ¿no? Este concepto en colaboración que decíamos, ¿no? Lo que pretendemos aquí con este tipo de plataforma que se podría llegar a implementar es generar una serie de comunidades, de ecosistemas, por así decirlo, y luego a su vez podemos generar otros pequeños subcomunidades, otros pequeños subsistemas, subecosistemas, donde poner en contacto y generar valor entre diferentes usuarios que están trabajando sobre un mismo concepto. Si lo llevamos a un aula, si estamos trabajando en un módulo profesional concreto, de un ciclo formativo concreto, pues con otros centros de FP de otras comunidades autónomas que también, de otras provincias que también puedan estar trabajando, donde se puedan poner en contacto, lógicamente, previamente la parte docente, pues puedan estar trabajando esa misma materia, ese mismo módulo profesional, ¿por qué no poder generar una red, ese ecosistema, como os decía, donde poder desarrollar conjuntamente y poder compartir lo que cada equipo está haciendo? Cada equipo estará haciendo un tipo de avance o incluso pueden hacer un proyecto, imaginaros un proyecto donde uno desarrolla una parte, otro desarrolla otra parte y pueden poner en común en esta plataforma lo que va haciendo cada uno. Y uno ve lo del uno y el otro no ve lo del otro y el otro ve lo del uno, ¿no? Un poco en esa idea, ¿no? De siempre colaborar, porque eso además genera mayores sinergias, fomenta la creatividad, etc., ¿no? Aquí veis, son ejemplos, sin más, de cómo podría ser este tipo de plataforma. Sería una plataforma que ayudaría en muy buena parte al alumnado a mejorar su aprendizaje, pero también
ayudaría al profesorado, a la parte docente, a gestionar esos trabajos, ¿no? Que evidentemente, cuantas más personas entran en liza, ¿no?, en el desarrollo de un proyecto, la gestión también tiene que ser más eficiente, ¿no? Y bueno, este tipo de plataformas que existir ya existen, te permite esa gestión ágil también de todo este tipo de proyectos en red, ¿no?, de proyectos en colaboración, ¿no? Perdón. Un ejemplo un poquito más gráfico, ¿no? Veis en la parte derecha un aula de un centro, un aula ATECA, un aula de tecnología aplicada, que puedes estar trabajando diferentes aspectos, ¿no? O en el ámbito en automoción, o estoy trabajando proyecto de industria 4.0, o en tema en el sector agrario, o donde sea, ¿no? Bueno, yo eso que estoy trabajando ahí, lo puedo estar trabajando solo, evidentemente, pero entendemos que es más enriquecedor. Ya nos vamos al gráfico o al esquema de la izquierda. Es mucho más enriquecedor si lo podemos hacer en red, ¿no? Si podemos compartir con otros centros que estén trabajando en ese mismo ciclo formativo, pues un reto similar, pues porque previamente la parte docente ya se ha puesto en contacto, ¿no? Pues, por deciros un ejemplo, y siempre me estoy yendo un poco al tema de retos, insisto, un poco bueno, pues por la experiencia que tenemos aquí de la metodología implementada en el País Vasco desde la FP Vasca, de la metodología basada en retos, ¿no? La metodología de TASI, que creo que probablemente en alguna ocasión el viceconsejero habrá comentado en alguna de las reuniones o ponencias que habréis tenido, seguro. Llevado a la plataforma, pues podríamos tener un escenario similar a este, ¿no?, donde tú tienes como profesor o como jefe de departamento o lo que sea, diferentes ecosistemas donde se están haciendo diferentes trabajos o diferentes proyectos, cada uno en sí en su centro, pero luego puedes acceder a cuantos otros espacios de otros centros se hayan compartido con el tuyo, ¿no? Hay una serie lógicamente, de criterios, de seguridades, de entradas, para que solo puedan entrar las personas que estén interactuando en ese ecosistema, en ese entorno concreto, en Industria 4.0, en biomecánica, en salud, en energía, en lo que sea, ¿no? Y ya entrando en uno de ellos concreto, en Industria 4.0, pues aquí ya podría haber diferentes roles. No es lo mismo el rol del docente que el rol del alumno, que el rol del jefe de equipo si lo hubiera, por poner un ejemplo, etcétera, ¿no? Cómo interacciona, o el rol de un experto, ¿no? De un experto externo al centro de una empresa que participa también en un proyecto concreto para el centro, ¿no? Podemos aquí soltar la imaginación y llegar un poco hasta donde se quiera, ¿no? Este tipo de herramientas facilita, flexibiliza muchísimo las herramientas a utilizar, las integra. La verdad que son muy, muy enriquecedoras, sinceramente, ¿no? Y luego siempre incorporan, como casi todas, la verdad, pero en este caso también, siempre incorporan un módulo de gestión, ¿no? Un módulo para controlar el avance del proyecto, el avance de cada equipo o el avance individual dentro de cada equipo también, ¿no? Pues para nunca perder de vista, evidentemente, bueno, pues el grado de desarrollo, ¿no? El grado de conformidad con lo que se quiere proponer, ¿no? Con el objetivo que se quiere alcanzar. Y ya, casi ya medio acabando este primer bloque, otro aspecto que queríamos destacar son las comunicaciones. Claro, todo esto, con el tema de la realidad mixta, de los datos que suben, que bajan, del compartir, de las videoconferencias, incluso esas otras videoconferencias más especiales, ¿no?, que permiten ya estas nuevas tecnologías, se hace difícil si no contamos con un soporte de comunicación adecuado, si no contamos, pues, por ejemplo, con una evolución del wifi para que podamos tener en ese aula de tecnología aplicada, para que podamos pasar, ¿no?, de una tecnología, un wifi 5 que ahí ponemos, ¿no?, con estas necesidades que nos exigen estos nuevos dispositivos, todos conectados entre sí, generando un montón de información y un montón de datos, pues necesitamos lógicamente apostar por o implementar lo que llaman ya la Wi-Fi 6, ahora veremos un poquito 4 detalles de ellos, y también por una comunicación, bien sea vía fibra o bien vía móvil, a través de la tecnología 5C, ¿no? 5G. Con este tipo de tecnologías de comunicación, pues sería planteable, desde luego, el uso de estas tecnologías con
envío masivos de datos, ¿no? Simplemente aquí tenéis unas breves descripciones, muy breves, yo no soy ningún experto en el desarrollo de estas tecnologías, seguro que todos tenemos asesores o expertos en tecnologías que nos pueden comentar, pero bueno, de lo poco que hemos podido indagar o que hemos tratado de indagar y de contrastar con personas que conocen estas tecnologías, pues ya nos hablan de una velocidad de datos y una concurrencia de personas pues realmente altísima, ¿no? Con garantías, con latencias muy pequeñitas, es decir, con unas condiciones muy buenas para que estas tecnologías, el uso de las mismas sea realmente eficiente, ¿no? Aquí también, bueno, no me extiendo tampoco demasiado porque ya lo hemos estado más o menos hablando, hay algunas cosas demasiado técnicas, pero insisto, lo que buscan fundamentalmente es dar soporte a que el uso de esas tecnologías sea viable, que no se nos cuelgue, que no se pare, que se cuelgue, que se corte, que no le oímos, que la voz sí, que el audio no, que la imagen tampoco, en fin, este tipo de cuestiones. Hoy mismo, ¿no? Os decía, pues debido a que estamos con conexiones todavía que no utilizamos este tipo de comunicaciones, pues el vídeo si se hubiera puesto se hubiera cortado, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones que ralentizan, empobrecen el aprendizaje, bueno, pues entendemos que son claves también para que eso pueda discurrir de una manera óptima. Y ya acabando este primer bloque, ya definitivamente, y entraríamos ya en el segundo, antes os he comentado lo de las capas. Esto es pues un planteamiento para no solo trabajar esa capa tecnológica, que es lo que más hemos visto con estos 4 ejemplos de tecnología que os he comentado. También entendemos que es bueno atender dentro de este aula de tecnología aplicada, de este aula del presente medio y presente futuro, pues poder atender aspectos relacionados con el confort en el aula y relacionados con la gestión emocional, ¿no? Con las variables emocionales. La idea es, bueno, desde luego, si quieres gestionar el confort en el aula, tienes que hacer una serie de inversiones, tienes que incorporar una serie de equipamientos sobre los cuales vas a interactuar, pues desde una climatización automática, desde una luminosidad también automatizada, desde una apertura de ventanas, etcétera, también automatizada para que, bueno, siempre lleguemos a ese punto de equilibrio óptimo para que, bueno, en función de la cantidad de personas que estemos, en función de la climatología, en función de la luminosidad externa, etcétera, podamos gestionar automáticamente y sin demasiados problemas ese aula, ¿no? Y eso entendemos que, obviamente, favorecerá el aprendizaje, la atención al menos, y por lo tanto, posteriormente, el aprendizaje, ¿no? Para la parte de gestión emocional, que es evidentemente la más compleja, entendemos que es un aspecto muy interesante, todavía por descubrir, por desarrollar bastante, pero ya hay cositas, ya hay tecnologías que facilitan esto, ¿no? A través de la visión artificial. Insisto, que luego están los temas legales y aquí hay muchas cosas sobre las que debatir, pero como concepto y por aportar un poquito más al respecto, bueno, el hecho de poder detectar comportamientos en el aula sin a veces estar viéndolos con tus propios ojos porque estás atendiendo a una parte del aula, a una serie de personas y, bueno, pues que el aula, vamos a decir, también te guíe en eso, ¿no? Te ayude a comprender el estado anímico de los asistentes, del alumnado, si está pasando algo que se te está escapando, cómo puedes luego, con esa información, cómo se te puede ayudar para gestionar esa situación. No tiene por qué pasar en aula, puedes venir desde casa, ¿no? Bueno, pues porque han pasado X cuestiones y todos los días no son iguales para ninguno de nosotros y por lo tanto, bueno, este tipo de tecnologías con la visión artificial, con software específicos, etcétera, pues son capaces, ¿no? de darte pistas, de darte pautas sobre lo que puede estar ocurriendo. Incluso, y así, bueno, pues en algún ejemplo todavía que estamos trabajando nosotros mismos dentro del propio centro, a través de un proyecto en colaboración con Tecnica, estamos experimentando cómo poderlo incorporar en el proceso de evaluación, ¿no? Porque a veces cuando trabajas en equipo, pues tienes que valorar también el trabajo del equipo, obviamente, pero también el trabajo individual, ¿no? Sabemos que a veces no todos
los integrantes de un equipo trabajan de la misma manera o la aportación es la misma, etcétera, ¿no? Entonces, como no puede estar el docente atento a todo, es imposible, bueno, pues dotarte de sistemas que te puedan ayudar al respecto, ¿no? Insisto, el concepto de escalabilidad, esto no es implementar todo desde 0 a 100 en un momento. Se trata de ir abordando ciertas tecnologías, aquellas que consideremos en la reflexión que desde cada comunidad se haga, veáis más oportuna en cada momento, pero quizás, si es posible y si os puede ayudar, pues perfecto, tener una visión de ciertos pasos, ciertos itinerarios que se pueden seguir para llegar a seguir evolucionando, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Es mejor aprovechar un tipo de tecnología, darle contexto, darle un entorno que favorezca el uso eficiente de esa tecnología y luego seguir implementando, ¿no? Insisto en el mensaje que también comentaba Domingo, ¿no? No es la tecnología por la tecnología, sino el uso de la misma. Y en principio, bueno, pues a grandes rasgos, esto era un poco el primer bloque, que ha ido un poquito más lento porque es lo que más conozco personalmente, y os quería presentar también el segundo bloque, que es el bloque que han participado, han dado su visión las empresas y la asociación Digitales. Y por esto de ser un poquito, también un poquito más eficiente en las presentaciones, pues al final se ha visto adecuado pues que yo mismo lo pueda hacer por ellos. Evidentemente entraré menos en detalle porque conozco menos, pero bueno, intentaré daros algunas pistas al respecto. Veréis que hay algunas cosas que coinciden, unas cuantas o bastantes cosas, diría, como concepto coinciden, luego la forma de ponerlo o de llevarlo a cabo pues pueden tener diferentes matices, obviamente, ¿no? La Asociación para la Digitalización, la Asociación Española para la Digitalización, bueno, plantea un aula de tecnología aplicada con estas características, ¿no? Donde se pueda intensificar el conocimiento, donde se puedan tomar decisiones, experimentar, interactuar, por lo tanto, y tomar decisiones, que se aprovechen todos los recursos de esas tecnologías, lo que estábamos diciendo, que se creen esas redes de colaboración y se pueda utilizar toda la información, ¿no? Veis que hay conceptos que se van repitiendo, ¿no? Entonces, habla de estas características, ¿no? Conectividad, hablábamos antes también, adaptabilidad, accesibilidad, la gestión de datos, grabar las experiencias porque luego las puedes paquetizar y las puedes utilizar fuera del aula, en casa, etcétera, compartir con otros centros que no puedan tener estas aulas de tecnología aplicada, etcétera, etcétera, etcétera. Distribuir esa información, ese conocimiento, en fin, ahí veis. Luego, aquí ya desarrollan un poquito más, y como lo vais a tener, tampoco me voy a entretener demasiado, pero ya desarrollan un poquito, expresan lo que quieren decir en cada una de estas características que ellos entienden que tienen que tener estas aulas de tecnología aplicada. Y que luego las otras 4 empresas, ahora entramos brevemente en cada una de ellas, han ido desarrollando cada una con su visión que tiene sobre sus soluciones tecnológicas a aportar al respecto, ¿no? En este sentido, HP y Microsoft, Hewlett Packard y Microsoft, pues apuesta por un tipo de aula creativa, interactiva, que vamos a decir conectable, que interactúe, que te pueda generar, que te despierte el ánimo de investigar, de pensar, de descubrir, en fin, similares, ¿no? Conceptos similares a los que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y plantea básicamente 2 fases, ¿no? La fase de diseño y análisis, una primera fase, y una segunda fase de implantación como tal de ese espacio, ¿no? Ya la integración ya tecnológica. Aportan o acompañan en su solución que aporta Hewlett Packard el tema de acompañamiento, ¿no? De una formación para el uso correcto de esas tecnologías, que ahora veremos, y un acompañamiento durante, bueno, pues una serie de meses y de horas para que realmente no haya unas barreras de entradas muy fuertes ante el docente por el uso de esas tecnologías, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, habla de una serie de dispositivos similares en parte a lo que hemos podido hablar anteriormente, vamos a decir, impresiones a la impresión 3D, habla también de la realidad mixta, mete el tema de la robótica, diferentes tipos de displays y de interfaces, bueno, lo que puede ser similar.
Y, bueno, una serie de soluciones tecnológicas que las va desgranando, ¿no? Bueno, son sus paquetes tecnológicos, yo no puedo entrar en esto y no vamos a entrar en ello. Muchos os sonarán, sobre todo los que más podéis utilizar, o bien el entorno del Office 365 o bien el entorno Google, que ahora veréis. Entonces, bueno, ella tiene una serie de soluciones, tanto a nivel para la gestión, a la organización, como para lo que es la propia creación y la colaboración en proyectos y, como no, también para la interacción, ¿no?, entre los diferentes usuarios. Y, bueno, pues termina un poco dentro de ese pack que tiene para las escuelas HP, un poco todas las herramientas del mundo Google, ¿no? Un poco, probablemente en muchos centros de vuestras comunidades autónomas utilicen algunas de estas soluciones ya. Entonces, bueno, plantea soluciones tipo hardware, por así decirlo, elementos, infraestructura de hardware, con una serie de soluciones tecnológicas, que son estas que veis aquí, que vais a tener, que os van a pasar, os han pasado ya, para que las podáis analizar. Y como resultado, ellos lo que esperan es que haya en esas aulas que llaman RTC, ¿no?, que es reinventar la clase, ¿no?, básicamente reinventar el aula, pues esperan que haya bueno, pues una satisfacción. Y fijaros que han considerado tres grupos de interés, ¿no? El docente, el profesorado, el alumnado y las familias, ¿no? Hablan también de un poco el impacto que esto puede generar en las familias, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco su planteamiento, el desarrollo que le darían a través de un hardware y de unas soluciones software, y el impacto que esperan tener tanto en el profesorado como en el alumnado como en las familias, ¿no?, en este tipo de aula que han plasmado en esta presentación. Vodafone, por el contrario, hace una presentación en tres escenarios, básicamente, ¿no? Hablan del escenario de una solución mínima, una solución, vamos a decir, a corto plazo, la primera que puedes poner, la primera que puedes implantar, una solución que ya consideran buena, razonable, y una solución que consideran ya óptima, ¿no? Cada una de las soluciones hacia la derecha va incorporando el planteamiento de las de la izquierda, ¿no? Entonces, él identifica una serie de elementos, en las dos siguientes transparencias que tenemos, identifica una serie de elementos, y sobre cada uno de esos elementos, en función si vamos a una solución mínima, a una solución buena o a una solución óptima, aconsejan un tipo de, bueno, pues de elementos, bien físicos, bien de comunicación o bien de software, ¿no? Aquí el concepto de escalabilidad también está bastante patente, ¿no? Puedes partir de aquí, de la solución mínima, puedes escalar en más o menos tiempo a la buena, o te puedes pasar directamente a la óptima en función un poco de lo que veas, ¿no? Y ya veis que habla, como todo el rato que estamos diciendo, aspectos de conectividad, es que son clave, las conexiones son clave. Si queremos que sean aulas interactivas y aulas colaborativas, la conectividad es fundamental. Habla de adaptabilidad. No voy a entrar en cada uno de los detalles porque creo que estaríamos demasiado tiempo, porque lo vais a tener. Habla de cómo gestionar los datos, qué soluciones tienen ellos para la gestión de datos, gestión inteligente de datos llegan a hablar. Hablan también, igual que HP, igual que Hewlett Packard, hablan de grabar experiencias, de generar contenidos, también lo hablábamos antes en los temas de realidad inmersiva, realidad mixta, generar contenidos que se puedan utilizar fuera de este tipo de aulas y que se puedan utilizar, insisto, que se puedan compartir con otros centros de formación profesional que no tengan por qué tener este tipo de aulas. Bueno, hablamos de aprovechar lo que se va generando, ¿no? de que pueda ser reutilizable lo que somos capaces de generar en el aula, ¿no? Esos son cambios interesantes, quizás, que se aportan, ¿no? Bueno, es un poco cómo distribuir la información y el conocimiento, el tema de la experimentación, ¿no? De la interacción, ¿no? A través de simuladores, que si la realidad virtual, la realidad aumentada. Bueno, aquí se repiten conceptos. Lo hemos hecho todos de manera totalmente isla, es decir, no nos conocemos, no hemos tenido contacto entre nosotros, y hay muchos conceptos, como veis, que se vuelven a repetir, ¿no? Porque son conceptos que parece que pueden favorecer y beneficiar el aprendizaje, ¿no?
Y Huawei, queda Huawei y Telefónica, ya estamos acabando. Huawei bueno, va por una solución, distingue estos tres campos fundamentalmente y luego los va desarrollando, ¿no? Desarrolla en parte un poco este tipo de campos, ¿no? Pero sobre todo habla de una infraestructura concreta, se basa mucho en la nube, en el cloud. Habla también de llegar a tener un aula que sea capaz de que te permita o que sea o que llegue a permitir una innovación progresiva, una innovación escalable nuevamente, un aula inteligente, que sea simple. Esto sí que lo dan, hablan bastante también tanto Huawei como Telefónica, ¿no? de soluciones sencillas, de soluciones simples, no demasiado complejas, de arquitecturas simples que llaman ellos, plataformas abiertas, es decir, colaborativas, accesibles, que permitan compartir, y también, y esto lo recalcan varias de ellas, seguras, ¿no? Aspectos de seguridad que, bueno, pues lógicamente son importantes para todos y ellos lo remarcan bastante, ¿no? en su aportación. Y todo esto, pues para generar, antes hablábamos de ecosistemas, para generar un ecosistema en el aprendizaje sostenible, ¿no? Aquí hablan de conceptos de aprendizaje online, aprendizaje en aulas remotas, aprendizaje interactivo, bueno, incluso el tema de gestión ya de campus que ahora vais a ver y demás, ¿no? Básicamente aquí ellos parten, si vamos desde la parte de arriba, parten de la nube, parten de ese compartir desde la nube con mucha seguridad, pero con acceso, con diferentes tipos de acceso, pero con acceso. Luego estaría, vamos a decir, lo que es el centro en sí, soñando ya un poquito más si queremos, ¿no? O sea, ya teniendo, vamos a decir, un centro inteligente, ¿no? Un campus inteligente, un centro inteligente, y soportado, lógicamente, que sería la base de todo, en las aulas de tecnología aplicada, en las aulas inteligentes, ¿no? Lo que más desarrollan ellos ahora es precisamente la base de todo esto, el aula inteligente, el aula de tecnología aplicada, con el tema de los escritorios virtuales y con el tema de las aulas remotas, ¿no? De las e-classroom que llaman aquí, ¿no? Entonces, insisto, estamos en la parte de abajo, las Smart Classroom, ¿vale? Es un poco lo que ellos vienen a desarrollar ellos, porque es la base, ¿no? Es de donde tenemos que partir, y luego con el tiempo, pues se podrá llegar a otros conceptos, ¿no? A esos campus o centros inteligentes, bueno, a otros conceptos que tendrán que llegar, desde luego, ¿no? Pero partiendo de este aula inteligente, ¿no? Aquí veis un poco las características. Se basa fundamentalmente en esas aulas remotas y en esos, si lo diré, escritorios remotos, ¿no? Los virtual desktop. Entra ya en cada uno de esos dos elementos en las aulas remotas, donde tú puedes tener ese aula de tecnología aplicada, pero a la vez la puedes replicar en otros centros o en viviendas ya de los alumnos que, bueno, pues puedan estar, ya no vamos a pensar en confinamiento, sino que simplemente que puedan estar enfermos o amparándose en la formación online, que también hacen mención a ella, hacen alusión a ella. Entonces, bueno, tienes una serie de tecnologías dentro de ese aula presencial, de ese aula de tecnología aplicada, que a su vez permite replicarlo o poder ser, vamos a decir, visionada en otro tipo de aulas que no disponen de esas tecnologías, ¿no? Esas aulas remotas que comentaba anteriormente, ¿no? Esto es un poco parte de su apuesta, ¿no? En cuanto a las aulas remotas. Y los escritorios virtuales, ¿no? Donde trabajan en ese entorno cloud, en esa nube que os decía antes, donde hablan de una gestión única, de una gestión ágil, donde haya un acceso también sencillo tanto para el alumnado como para el profesorado, y siempre con esa gestión centralizada que permita el buen uso de todas las tecnologías. Aquí hablan un poco de eficiencia, del no sobrecoste por licencias, por muchas cuestiones, con esa centralización de la gestión, con esa virtualización de los escritorios, por así llamarlo,
y el acceso que pueden tener sencillo tanto el alumnado como el profesorado, ¿no? Y siempre, y remarcan, y muy constantemente, el tema de la alta seguridad, ¿no? De todo en un entorno absolutamente seguro y compartido, insisto, ¿eh? Aquí la clave está también en la compartición de esos recursos, porque también lo comentan constantemente, ¿no? Y luego ya para finalizar, bueno, pues sería como una vuelta de tuerca, ¿no? Si ya en vez de un aula en un centro tenemos varias aulas con este concepto, según sus soluciones, según lo que Huawei aporta, pues poder disponer, ¿por qué no? Poder soñar, poder vislumbrar un campus, un centro inteligente con una serie de aulas. Pero insisto, paso a paso, también nosotros lo vemos así. Esto es muy escalable, hay que dominar las tecnologías, hay que utilizarlas, hay que sacarles el máximo rendimiento para mejorar el aprendizaje, tienen que estar al servicio del aprendizaje y no a la inversa, y por lo tanto estas cuestiones tienen que ir llegando, todo lo que hemos dicho, todo lo que he comentado desde el principio hasta ahora, bueno, en su momento, ¿no? Y finalmente, Telefónica. Telefónica se basa también en 3 ejes: los dispositivos, las comunicaciones seguras y la producción, ¿no? La producción es, bueno, el desarrollo de proyectos, de retos, como lo queramos llamar, de ejercicios y, a ser posible, colaborativos también, ¿no? Ya veis que nuevamente vuelven a salir muchos de estos aspectos que llevamos comentando. Su solución pasa por aulas híbridas, ¿no? Que llaman, ¿no? Aulas donde bueno, tienes una cierta presencialidad, pero también puedes hacer un seguimiento virtual para aquellos que no estén en ese momento físicamente en el aula, ¿no? Tiene una serie, o aporta una serie de soluciones físicas, de soluciones hardware, y también una serie de soluciones software. Al igual que Huawei, insiste mucho en la de la gestión unificada, un acceso sencillo, apuesta mucho por la sencillez y que esa gestión unificada permita esos accesos, que no te tengas que preocupar de cómo llegar aquí, de cómo darte de alta, de cómo darte de baja, de cómo acceder, sino que esto sea muchísimo más simple, y apuesta nuevamente, es como un denominador, por la gran seguridad en todo este tipo de redes que te permitirían ese compartir contenidos, distribuirlos, utilizarlos, etc. Un poco es vamos a decir, su visión. Y creo que esta es la última, si no me equivoco, la última transparencia, o la penúltima. Este sería un poco el tipo de aula con esos elementos, ¿no? Con ese hardware que os decía, por los que apuestan, pues con pantallas táctiles. Aquí ellos apuestan por proyectores o pizarras colaborativas, un tipo de cámaras que permitan, bueno, pues un tipo de videoconferencias, por así llamarlas, un poco de alta calidad, con sonidos también de alta calidad, etcétera. Bueno, esta es un poco su apuesta hardware. Y esta sí que es la última, insisten en ese modelo de gestión único y sencillo. Yo me he quedado también un poco con esos mensajes, ¿no?, que nos lanzan estas grandes empresas, que desde luego de tecnología evidentemente saben muchísimo, muchísimo, que aprender de ellos desde ese punto de vista. Quizás la primera parte, y yo por mi parte ya he finalizado, la primera parte está más orientada desde un punto de vista de centro, de aula, de uso del aula, de lo que somos, ¿no?, la formación profesional y cómo poder utilizar la tecnología según lo que entendemos que estamos impartiendo en las aulas, sobre todo en la parte, insisto, conceptual, y ellas, las empresas, en la aportación que han hecho al Ministerio, nos abre un poco más el campo de visión sobre qué tipos de tecnologías, cada una obviamente habla de sus tecnologías, obviamente, pero qué tipos de tecnologías, qué tipo a nivel de software principalmente, pero también de hardware, consideran que son más adecuadas, ¿no?, pues para tener un aula diferente que permite un aprendizaje diferente también. Y nada, por mi parte he acabado, y simplemente me gustaría finalizar como he iniciado, que es dando las gracias al Ministerio de Educación y Formación Profesional por esta oportunidad, y con el mensaje que lanzó inicialmente Domingo, y que quiero volver a ser pesado con ello. Esto es, vamos a decir, una reflexión que ojalá pueda ayudar a que se hagan
diferentes reflexiones en las diferentes comunidades autónomas, cada uno con su coyuntura y con su entorno, pero no pretende otra cosa más que esa, servir de ayuda, servir de ayuda a esa reflexión que seguro que hay que realizar, y sobre todo con el ámbito, con el factor o con la idea fuerza de que sea una implementación escalable, un uso inteligente de esas tecnologías, siempre al servicio de nuestro aprendizaje y no a la inversa, ¿no? Vamos a decir, con ritmo, con marcha, pero tampoco sin correr, ¿no? Utilizándolo convenientemente y generando un ecosistema en el centro y en el entorno del centro que favorezca a nivel de dirección, a nivel de gestión de los equipos docentes, que favorezca la utilización de estas tecnologías convenientemente. Y no sé, Domingo, yo por mi parte, pues no sé, por mi parte nada más. Muchas gracias, Sergio, por tu magnífica presentación, de lo cual no nos quedaba ninguna duda. Y yo, antes de despedirme, dejarme solamente 2 minutos, porque nos están echando también de aquí. No creáis que sois vosotros solos los que tenéis esa presión. Pero sí quiero comentar 2 cuestiones. Una de tipo práctico, que además ya habéis preguntado. Tanto el manual, es decir, la presentación que nos ha hecho Sergio, como la grabación de este evento, se le pasarán los enlaces a vuestras comunidades autónomas y ellos serán las que os lo deriven a vosotros, ¿de acuerdo? Por tener centralizada, y ellos saben perfectamente a quién tienen que enviárselas, ¿no? Y por otra parte, hacer una mención a que todos estos eventos están dentro del marco del plan de modernización de la formación profesional y tienen que ver con la financiación de los programas de cooperación territorial, donde hay uno específico para aulas de tecnología. Y bueno, y dicho esto desde el punto de vista, digamos, más institucional, solamente 20 segundos para recordaros 2 historias que yo creo que las ha comentado ya muy bien Sergio. Hay un viejo proverbio oriental, que todos habréis oído hablar de él, que es que todo camino de 1000 millas, seguramente que Lao Tse le bien el proverbio, utilizaba otra medida, pero empieza por el primer paso. Esto que puede parecer mucho raro, yo creo que lo ha estado comentando antes Sergio, es decir, la cuestión es empezar. Y esto no pretendía ser un manual al uso, sino que yo creo que la parte importante de todo lo que nos ha contado Sergio es que nos ha dado un abanico de posibilidades en el cual nosotros nos podemos mover y podemos implementar nuestras soluciones. Y la siguiente tiene que ver con otro proverbio africano, perdonadme, que hoy me ha dado por los proverbios, que dice algo así como que si quieres viajar rápido, viaja solo, pero si quieres llegar lejos, viaja en grupo. Esto tiene que ver pues, con toda la historia de las redes, tiene que ver con toda la historia del trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y dicho esto, espero que este evento os haya servido de motivo inspirador, no de manual que se hace primero el punto A, luego el punto B, luego el punto C, para que en vuestras comunidades, dependiendo de la situación en la que estéis, es decir, yo sé que hay ya iniciativas de estas en muchas comunidades, dentro de las comunidades, en cada centro, pues a lo mejor no es lo mismo, pero que sí se pueda llegar a que podamos tener una red de centros interconectados en todo el país. El famoso campus que decía Sergio al final, pues es una realidad si nos proponemos que lo sea. Y dicho esto, muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que de aquí a no sé cuánto tiempo tengamos un montón de redes conectadas y podamos ser capaces de hacer retos en común y de servirnos de la tecnología para mejorar fundamentalmente, que es de lo que se trata, la formación profesional. Buenas tardes y muchas gracias.